En los valles del tiempo, donde las historias se tejen con los hilos de la memoria, a veces una vida parece tan pequeña y frágil que corre el riesgo de ser olvidada. ¿Alguna vez has sentido que tu voz se pierde en el viento, que nadie te ve, que nadie defiende tu nombre ante la pobreza, la injusticia o el rechazo? Nuestra historia de hoy nace precisamente ahí, en el punto exacto donde una niña lo perdió todo, quedándose sin nada ni nadie. Excepto por un delgadísimo hilo de fe, tan fino que parecía imposible que pudiera sostener una vida entera. Pero lo que ella no sabía, lo que no podía ni imaginar, es que al final de su profundo dolor, Dios estaba preparando un milagro. Un milagro tan grande que no solo cambiaría su destino, sino el de todo su valle, e incluso el de aquellos que alguna vez se burlaron de ella. Te invito a quedarte hasta el último minuto, porque en el corazón de esta narración descubrirás por qué Dios a veces permite la escasez, por qué nos enfrenta a pruebas que parecen insuperables, y como un pequeño acto de bondad, hecho en secreto, puede abrir puertas que ni siquiera soñabas que existían. Si esta historia comienza a tocar tu corazón, te invito a compartir esta luz con otros. Un simple gesto, como un me gusta o una suscripción, permite que este mensaje de esperanza llegue a quien más lo necesita. Que la bendición de esta historia te acompañe, y recordemos juntos que Dios, en su infinita misericordia, nunca nos abandona. En un valle escondido entre montañas antiguas, donde los caminos eran de tierra y las noches se iluminaban con la luz temblorosa de los candiles y el murmullo de las oraciones, vivían dos almas que el pueblo apenas recordaba, Rebeca y su pequeña hija, Amara. La gente decía que vivían demasiado lejos, que eran demasiado pobres, que estaban demasiado olvidadas. Pero en aquella humilde morada de adobe y paja, donde el viento se colaba como un susurro, siempre había algo que no abundaba en el resto del pueblo: paz. Rebeca era tejedora. Sus manos, aunque cansadas por los años y el trabajo, poseían una suavidad que Amara jamás olvidaría. Con ellas, entrelazaba hilos simples y los convertía en mantos cálidos, en bolsitas delicadas y cintas decoradas que vendía por unas cuantas monedas. Amara, sentada a su lado desde que tenía memoria, aprendió el arte de hilar, de tensar, de unir, de transformar lo pequeño en algo hermoso. Pero el aprendizaje más grande que recibió de su madre fue la fe. Rebeca le enseñó a hablar con Dios no con oraciones repetidas de memoria, sino con la sinceridad de quien conversa con su amigo más fiel. Hija, le decía cada noche mientras la llama del candil se extinguía, cuando sientas que el mundo te da la espalda, recuerda que Dios nunca lo hace. Él ve lo que otros no ven. Él escucha lo que otros ignoran. Amara sentía, con sus ojos grandes y llenos de una luz pura. Era una niña sin lujos, sin vestidos nuevos ni juguetes, pero con un corazón despierto. Su alegría no nacía de lo que tenía, sino de lo que creía. Un día, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las cumbres, Rebeca salió a buscar hierbas para teñir las telas. Amara se quedó en casa, adelantando un pequeño encargo, una cinta de color crema. Mientras tejía, un sonido seco y violento resonó en el exterior, un crujido terrible, como si la montaña misma se quejara. Se levantó de un salto y al salir vio humo a lo lejos, y escuchó gritos distantes. Su corazón se desbocó. Corrió cuesta abajo, hacia donde su madre había ido. Y allí, en medio de un terreno seco, descubrió la tragedia que marcaría su vida para siempre. Un viejo árbol, carcomido por los años, se había desplomado con una violencia brutal sobre Rebeca. La mujer aún respiraba, pero su aliento era débil, atrapada bajo el peso del tronco. Amara cayó de rodillas a su lado. «Mamá, mamá, por favor», susurró entre sollozos desgarradores. Rebeca abrió los ojos con un esfuerzo sobrehumano y, con su última fuerza, tomó la mano de su hija. «No temas, Amara. Dios está contigo».
Él te sostendrá. Su voz fue apenas un suspiro. Segundos después, su mano perdió fuerza, su mirada se apagó, y la montaña guardó un silencio que dolió más que cualquier grito. Amara quedó sola. A sus 12 años, el mundo se volvió inmenso, hostil y frío. El entierro fue simple, sin gente, sin rezos largos, sin lágrimas ajenas. Solo ella, arrodillada frente a un pequeño montículo de tierra. Ese día comenzó su soledad y también, sin que ella lo supiera, el camino donde Dios escribiría su más grande milagro. Los días que siguieron fueron como caminar dentro de una pesadilla gris. La pequeña choza, antes llena de risas suaves y el rítmico crujido del telar, ahora se sentía gigante, vacía y silenciosa. Amara despertaba cada mañana esperando escuchar la voz de su madre, pero solo el viento le respondía, colándose por las rendijas como un lamento. El pueblo no tardó en saber que la niña había quedado sola. Pero lejos de acercarse a ayudar, muchos lo observaban con una mezcla de lástima y recelo. Para algunos, Amara era solo la hija de la mujer pobre, una boca más que alimentar, un problema que nadie quería para sí. Otros murmuraban, pobrecita, pero ¿quién se va a hacer cargo? Bastante tengo con los míos. Y así, cada puerta que tocaba se abría apenas una rendija antes de cerrarse con una excusa, no puedo, no tengo espacio, no es mi responsabilidad. Amara comenzó a sentir el peso del rechazo del mundo entero. Su ropa desgastada, su cabello enredado, sus manos marcadas por el telar, todo en ella parecía un recordatorio de su abandono. Los niños del pueblo comenzaron a señalarla. Miren, ahí va la niña de la ropa rota, decían entre risas crueles. Seguro que no tiene ni para comer. Esas palabras dolían más que el hambre. Era la confirmación de que para muchos, ella valía menos que nada. Pero en su corazón, había un refugio, la fe que su madre le había dejado como única herencia. Cada noche, se arrodillaba junto a su cama hecha de tablas y susurraba, Dios mío, si de verdad me ves, por favor, no me sueltes. Y aunque no oía respuesta, una pequeña luz se encendía dentro de ella, una brasa diminuta que la impulsaba a seguir. Comprendió que para sobrevivir, debía trabajar. Con el corazón encogido, escuchó que doña Carmina, una mujer conocida tanto por su riqueza como por su carácter implacable, buscaba ayuda en su casa. Amara se presentó ante ella, con la mirada baja. Doña Carmina la examinó de arriba a abajo, como si evaluara un objeto viejo. No esperes dinero, dijo con una frialdad cortante. Si trabajas bien, te daré comida. Si no, te vas. Para cualquiera, habría sido un insulto. Para Amara, fue una pequeña chispa de esperanza. Su vida se convirtió en una rutina de agotamiento silencioso. Lavaba ropa en agua helada hasta que sus manos se agrietaban. Restregaba ollas, barría patios enormes y cargaba cubetas tan pesadas que su pequeño cuerpo temblaba. Y jamás se quejó. Doña Carmina la trataba con desdén. Cada error, por mínimo que fuera, desataba sus regaños. Niña inútil, le decía con voz afilada. Si no haces las cosas bien, hoy no comes. Amara agachaba la cabeza, tragándose las lágrimas. No era el trabajo lo que más dolía, sino la sensación constante de ser un estorbo, un ser invisible que nadie quería cerca. En las calles, las burlas continuaban. Pero aún herida, Amara seguía orando, seguía confiando. No sabía que Dios ya estaba preparando el encuentro que lo cambiaría todo. Una tarde pesada, bajo un sol inclemente, Amara limpiaba la cocina de doña Carmina. Sus manos temblaban de cansancio. Mientras enjuagaba un vaso, este se deslizó entre sus dedos y se hizo añicos contra el suelo. El sonido fue como un trueno. ¿Qué fue eso,
resonó la voz fría de doña Carmina. Al ver los cristales, su rostro se endureció. Niña torpe, dijo. No sirves para nada. Todo lo que tocas lo arruinas. Lo siento, fue sin querer, susurró Amara. No quiero tus disculpas. Estoy harta. Desde hoy, no trabajas más aquí. Amara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Irse? ¿A dónde? Doña Carmina, sin un ápice de compasión, tomó un pequeño saco y arrojó dentro un trozo de pan duro, 3 papas viejas y un puñado de arroz. Dejó caer unas pocas monedas, como si le doliera desprenderse de ellas. Toma. Solo para que no digan que fui cruel con una huérfana. Pero vete ahora mismo. Amara salió de la casa abrazando aquel saco, que contenía su miseria y, a la vez, todo lo que poseía en el mundo. Al doblar una esquina, escuchó las risas que tanto conocía. Un grupo de jóvenes se le acercó. Miren, gritó uno. La huérfana. ¿Qué llevas ahí, tu gran fortuna? Antes de que pudiera reaccionar, un empujón la hizo caer. El saco se abrió. El pan rodó por el polvo, las papas se perdieron cuesta abajo y el arroz se dispersó sobre la tierra seca. Las monedas tintinearon y desaparecieron entre las piedras. Las carcajadas estallaron. Ni para cuidar un poco de comida sirves, se burló uno. Algo se rompió dentro de Amara. No era el hambre ni el cansancio. Era la humillación profunda, el dolor de saberse completamente sola y desprotegida. Cuando se marcharon, se arrodilló y comenzó a recoger los restos, soplando el polvo del pan. Con el saco medio vacío, emprendió el camino a su choza. El viento frío parecía burlarse de ella. Y justo cuando creía que nada peor podía suceder, vio una figura sentada sobre una roca en el sendero. Un anciano, de aspecto cansado, pero con una calma en la mirada que la descolocó. Y esa mirada estaba a punto de cambiar su destino. Amara aminoró el paso. La ropa del anciano estaba gastada por el sol y su bastón parecía a punto de quebrarse. Sin embargo, sus ojos brillaban con una luz extraña. No era dureza, ni burla, ni lástima. Era ternura, como si la conociera de toda la vida. Buenas tardes, hija, dijo él con voz suave pero firme. Buenas tardes, señor, respondió ella, bajando la mirada. El anciano observó el pequeño saco que ella abrazaba. Veo que vienes de un día difícil, comentó. No era una pregunta, parecía saberlo. Sí, susurró Amara. Fue un día largo. Hija, he caminado mucho, dijo el anciano con un suspiro. Y no he comido nada. ¿Tendrías algo, aunque sea un poco, para compartir conmigo? Una punzada atravesó el corazón de Amara. ¿Compartir? ¿Con un desconocido, cuando ella misma no tenía casi nada? Se aferró al saco. Adentro estaba su comida para hoy, y quizá para mañana. Recordó el desprecio de doña Carmina, las risas de los muchachos. Una parte herida de su corazón gritó, ¿por qué he de darle algo, si nadie me da nada a mí? Pero entonces, como un destello, vio la imagen de su madre junto al telar, sonriendo. Y escuchó su voz, hija, cuando das de corazón, Dios siempre se encarga de llenar lo que entregas. Esa frase la sostuvo. Respiró hondo, levantó la mirada y vio en los ojos del anciano un hambre que ella conocía demasiado bien. Señor, dijo con un hilo de voz, no tengo casi nada, pero lo poco que tengo, lo comparto con usted. Una sombra de alivio cubrió el rostro del anciano. Dios te bendiga, hija, susurró. Amara lo ayudó a levantarse y lo guió hasta su humilde choza.
Allí, encendió el fogón, cocinó el poco arroz que le quedaba, partió el pan en dos dándole la parte más grande al anciano, y lavó las papas magulladas. «Tome, señor», dijo, entregándole un plato humilde. «Es todo lo que tengo hoy, pero lo comparto con alegría». Comieron en un silencio que no era triste, sino lleno de paz, como si Dios mismo hubiera puesto un manto sobre ellos. Al terminar, el anciano la miró. «Hija, no imaginas lo que has hecho hoy. Acogiste a un extraño. Me diste de comer cuando no tenías. Tu corazón. Dios lo ha visto». Esas palabras fueron como un bálsamo. Amara sintió el impulso de abrir su corazón. «Señor», murmuró, «a veces siento que Dios ya no me ve, que olvidó mi nombre. Todos me rechazan. Me llaman huérfana como si fuera una vergüenza. Hay días en los que siento que ya no puedo más». El anciano la escuchó con una paciencia infinita. «Hija», dijo con una dulzura que la estremeció. «Dios jamás te ha abandonado. Él ha visto cada lágrima que derramaste en soledad, cada noche de frío, cada humillación. Él conoce tu corazón, y lo honra. No temas al mañana. Dios es experto en transformar lo poco en abundancia, y la soledad en propósito». Amara sintió una paz que no había experimentado en años. Le preparó al anciano un rincón para dormir junto al fogón apagado. Mientras él dormía, ella no pudo cerrar los ojos. Miró el viejo bastón del hombre, torcido y a punto de romperse. Entonces, tomó un trozo de madera que su madre había guardado, un cuchillo viejo, y a la luz del candil, comenzó a tallar. Trabajó durante horas. Cada movimiento era una caricia, como si al tallar la madera estuviera sanando su propio corazón. Le dio una forma recta, firme y fuerte. Y cerca del mango, grabó una pequeña cruz, el símbolo que su madre siempre trazaba en sus tejidos. Cuando el anciano despertó al amanecer, encontró el nuevo bastón a su lado. Lo tomó, sorprendido. Sus ojos brillaron con lágrimas. «Hija. Nadie había hecho algo así por mí en mucho tiempo. Quise darle algo bonito», sonrió Amara. «Usted lo necesitaba». «Gracias, hija», dijo él con solemnidad. «Debo continuar mi camino. ¿Me acompañarías un tramo?» Amara asintió, sin saber que estaba a punto de presenciar el milagro más grande de su vida. Caminaron juntos bajo la primera luz del alba. Al llegar a un claro, el anciano se detuvo. Su rostro adquirió una expresión luminosa. «Hija», dijo, «estoy profundamente agradecido. Tuviste hambre y me diste de comer. Tenías tan poco y me ofreciste tu hogar. Tú diste lo último que tenía sin esperar nada a cambio». «Yo solo hice lo que debía», susurró ella. «No, hija. Hiciste lo que muy pocos son capaces de hacer». Y entonces, ocurrió. Un viento suave los rodeó. La luz del amanecer se volvió más intensa, dorada. El anciano se enderezó, y su figura frágil se transformó. Su ropa se volvió radiante, sus ojos brillaban como un fuego suave. Una luz pura y poderosa lo envolvió, y Amara cayó de rodillas, temblando de asombro y temor. «No temas», dijo la voz, ahora profunda, llena de fuerza y paz. «Soy un mensajero de Dios». «¿Dios te envió?», balbuceó Amara. «Sí, hija. Él ha visto tu sufrimiento, tus lágrimas silenciosas. Ha escuchado cada una de tus oraciones. Y porque aún sin tener nada, diste con amor, hoy Él te dice, no volverás a estar sola». Las lágrimas brotaron de los ojos de Amara, pero no eran de tristeza, sino de un alivio infinito. «Desde hoy», continuó el ángel, «el favor de Dios irá contigo.
Él abrirá caminos donde solo has visto muros. Te dará provisión donde hubo escasez, y levantará tu nombre donde fuiste humillada. La luz se intensificó un instante y luego, lentamente, el ángel se desvaneció, como si el propio aire lo hubiera acogido. Amara se quedó arrodillada, con el corazón latiendo desbocado. Gracias, Dios mío, susurró. Nunca me dejaste. Con el saco casi vacío, pero el corazón rebosante, emprendió el regreso a su choza, sin saber que allí comenzaba su nueva vida. Cuando llegó, notó que la puerta, usualmente desvencijada, estaba cerrada. Un aroma a pan caliente salía por la rendija. Empujó con cuidado y lo que vio la dejó sin aliento. La pequeña cocina estaba llena. Sacos de harina y arroz, panes frescos, jarras con agua cristalina y, en un rincón, telas finas de colores que jamás había visto, hilos que parecían brillar con luz propia. Temblorosa, tocó un saco. Era real. Tomó una fruta. Era real. Cayó de rodillas en medio de la habitación y lloró. Lloró por su madre, por el hambre, por las humillaciones, y lloró por esa gracia inesperada, por esa provisión milagrosa. Un rayo de sol entró por la ventana e iluminó el viejo telar de su madre. Amara se secó las lágrimas. Tomó uno de los hilos divinos y se sentó. Sus dedos, al principio temblorosos, recordaron las enseñanzas de Rebeca. Y por primera vez desde la muerte de su madre, el sonido del telar volvió a llenar la choza. Tejió sin descanso, y la primera pieza que creó fue un manto de una belleza celestial. Supo entonces que no era solo el talento de su madre, sino la bendición de Dios la que guiaba sus manos. La noticia de la tejedora de manos bendecidas se extendió como el viento. La gente comenzó a llegar, primero por curiosidad, luego por necesidad. Sus mantos no solo abrigaban el cuerpo, parecían traer paz al alma. Su taller se convirtió en un refugio. Los años pasaron. Un joven granjero de un pueblo cercano, llamado Elías, oyó hablar de ella y vino a conocerla. Vio no solo la belleza de sus tejidos, sino la bondad de su corazón. Con el tiempo, su amistad floreció en un amor noble y puro. Se casaron en una ceremonia sencilla, y su hogar se convirtió en un faro de esperanza para todo el valle. Tuvieron hijos que crecieron entre hilos de colores y oraciones de gratitud. La niña que un día fue despreciada, la huérfana a la que le arrebataron hasta las migajas, se convirtió en una mujer fuerte, respetada y amada, cuyo legado de fe iluminó a generaciones. Su vida fue el testimonio viviente de que Dios nunca abandona a sus hijos. Que a veces, los milagros más grandes llegan disfrazados de pruebas, en el encuentro con un extraño, o en el simple acto de compartir un pedazo de pan. Y así, la historia de Amara nos recuerda que Dios ve lo que otros no ven. Él escucha las oraciones que otros ignoran. Y siempre, siempre, honra un corazón que, aun en la más profunda oscuridad, elige ser luz para los demás. Si has llegado hasta el final, gracias por acompañarnos en este viaje de fe. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. Recuerda siempre que, sin importar cuán difícil sea tu camino, no estás solo. Dios ve tu lucha, conoce tu nombre y tiene un plan perfecto para ti. Que su bendición te alcance y te sostenga, hoy y siempre.